Muy buenas tardes, mis queridos niños. Me alegro mucho saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Los invito para que se dispongan a escuchar la enseñanza bíblica que hemos preparado para hoy. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia dándote gracias porque siempre nos oyes y nos ayudas en medio de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos das día tras día para permanecer en tu palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos ofendido, desobedeciendo tus mandamientos. Limpia nuestros corazones con tu sangre preciosa y ayúdanos a vivir una vida santa conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy nos corresponde la pregunta número 89 del Catecismo Menor de Westminster. Entonces, primero vamos a repasar la pregunta número 88 que vieron con la profesora May. Y dice así: ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Respuesta: los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración. La profesora May les enseñó que los medios externos son los mandamientos, la palabra de Dios, los sacramentos que son el bautismo y la Santa Cena, y por último la oración. La pregunta número 89 dice así: ¿cómo se hace la palabra eficaz para salvación? Respuesta: el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en santidad y consolación por medio de la fe para salvación. Es decir, mis niños, la palabra se hace eficaz para convencer y convertir a los pecadores gracias a la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Leamos Juan 14:26. Dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Como ven, mis niños, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad encargada por Dios para ayudarnos a recordar y a entender el camino de la salvación, que es por medio del conocimiento de Dios. ¿Cómo puede una persona conocer a Dios? Respuesta: existen varias formas o maneras de conocer a Dios, pero hoy vamos a ver dos formas o dos maneras. Primero, a través de la lectura de la palabra de Dios. Segundo, a través de la predicación dada por el pastor en la iglesia o aquí en la escuela bíblica infantil. Vamos a leer Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es la ley de Jehová? La Biblia. ¿Y cómo es esa ley de Jehová? Es perfecta, tan perfecta que convierte el alma, es decir, que nos convence de pecado y nos da sabiduría. La persona que lee la Biblia atentamente no puede seguir siendo igual, porque la palabra de Dios es como un espejo que a medida que la lee, le va mostrando a la persona sus pecados y la lleva al arrepentimiento para salvación. ¿Recuerdan lo que aprendimos cuando estudiamos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? Ahí aprendimos que Dios exige de nosotros
obediencia a sus mandamientos. Pero resulta, mis niños, que los 10 mandamientos que Dios nos dejó para que los obedezcamos no solo son los que están en Éxodo 20, sino que los mandamientos de Dios están por toda la Biblia. No olvidemos nunca que cada vez que leemos la Biblia no estamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios está ahí con nosotros, ayudándonos a entender si estamos en pecado o no. Y si es así, Él nos convencerá que debemos pedirle a Dios que nos perdone y que es necesario apartarnos del pecado. ¿Por qué es necesario apartarnos del pecado? Porque cada vez que pecamos, ofendemos a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y además, si no nos apartamos del pecado, estaríamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para leerla, meditarla, practicarla y obedecerla según los mandamientos de Dios. Lo segundo que podemos ver que hace el Espíritu de Dios para convencer y convertir a los pecadores es a través de la predicación de su preciosa palabra. Leamos Hechos 20:32. Dice así: Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. ¿Qué hace Dios en nosotros los pecadores a través de su mensaje, o sea, de la lectura y la predicación de la palabra? Primero, nos ayuda a ser cada día mejores. Segundo, si lo obedecemos, cumplirá todas sus promesas que nos ha dado en la palabra de Dios. Y es que el mensaje que Dios nos da a través de la Biblia y de la predicación de su palabra, cada vez que vamos a la iglesia, es el mensaje de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, mis queridos niños, tenemos que prestar toda nuestra atención al mensaje que nos da Dios a través del pastor o aquí en la escuela bíblica infantil. Dios sí nos conoce perfectamente y sabe qué pecados tenemos escondidos en nuestro corazón. Y cuando el pastor está predicando, el Espíritu Santo nos va hablando a cada uno en la congregación según los pecados que cada persona tenga guardados. Por eso, cuando escuchamos el mensaje o predicación atentamente, sin dejarnos distraer, nos tienen que suceder varias cosas. Nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos aumenta la fe, nos consuela, nos llena de esperanza, nos da el gozo y la seguridad de que somos salvos gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Leamos 1 Corintios 1:21. Y dice así: En su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Repasemos lo aprendido. Primero, que la palabra se hace eficaz para convencer y convertir a los pecadores por la obra del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios. Y segundo, a través de la predicación. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta bonita enseñanza, donde nos has ayudado a comprender que la palabra se hace eficaz para salvación por medio de la obra del Espíritu Santo en la predicación y la lectura de la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayudes a estar siempre dispuestos
con una mente y un corazón abiertos a escuchar tus mensajes y a ponerlos por obra. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, mis niños, los dejo con la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a mirar el versículo para esta semana. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hoy vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 9 y las colorearemos de azul oscuro. Empecemos.
Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.